¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos, vuestro programa de baloncesto, donde podréis comprobar qué opinan los árbitros, qué opinan los jugadores y entrenadores sobre el momento que vivimos actualmente en el mundo del baloncesto y también su granito de arena, lo que han aportado en todos estos años para el baloncesto español. Hoy recibimos a un histórico del ACB, hoy nos toca hablar con un árbitro como es Mateo Ramos. Bienvenido, Mateo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero de todo, ¿cómo es la vida de un árbitro? Porque siempre, estamos hablando antes de empezar la grabación, siempre estamos acostumbrados a oír a los entrenadores, a oír a los jugadores, incluso a directivos, pero bueno, hay un agente muy importante dentro del baloncesto que es el árbitro. ¿Cómo es la vida de un árbitro? Pues la vida del árbitro es como la de cualquier otro deportista de élite, en este caso, o de base, en los árbitros de base, con una preparación tanto física como técnica durante toda la semana y con un análisis de los partidos que vas arbitrando, pues a intentar corregir y mejorar las situaciones cada semana. Además es importante recalcar tu formación académica, estudiaste enfermería, fisioterapia y también un máster en drogodependencia. ¿Cómo fuiste compaginando esa labor ya como árbitro profesional cuando estuviste en ACB con todos esos estudios? Con mucha dificultad, sobre todo pues restándole horas al ocio y a la familia, que es como se sale adelante con estas cosas. Pero la afición puede mucho y si quieres, sobre todo yo vengo de una generación en la que también hay muchísimos jugadores que han sido universitarios. La gente intentaba compaginar los estudios con el deporte y después, una vez retirados, pues poder ejercer sus profesiones. De hecho, ahí tenemos varios ejemplos de mi generación, tanto de árbitros como de jugadores, y aunque es difícil, se puede hacer. Siempre nos gusta en Cuna de Talentos pedir a todos los invitados que pasan por el plató un bravo y un suspenso para el mundo del baloncesto y queríamos saber cuál es tu bravo y tu suspenso. Pues yo mi bravo para esta generación tan excelente de jugadores que hemos tenido y que tenemos actualmente en España, con la cantidad de logros que han tenido tanto en senior como en categorías inferiores, que además seguimos teniéndolo, tanto masculino como en femenino. Pues no tenemos que olvidar el baloncesto femenino con la magnífica generación de jugadoras que tenemos también y que hemos tenido. ¿Y ese punto negativo, el suspenso, a quién se lo pones? Yo el suspenso se lo pongo a los padres de las categorías inferiores que se dedican continuamente a dar órdenes a los jugadores, no dejándoles que sigan las instrucciones de su entrenador y a estar pendientes y metiéndose, digamos, o insultando a los árbitros, lo cual hace que algunos de ellos abandonen el arbitraje porque se hace hasta insoportable. Si tenemos tiempo luego hablaremos de los padres porque es un punto bastante importante, pero lo primero que nos gustaría saber, ¿cómo empieza tu relación con el baloncesto? Porque tú has jugado al fútbol y ¿cómo empieza a gustarte el mundo de la canasta? Yo siempre he hecho mucho deporte, jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto y hacía atletismo en Talavera, que es donde yo estudiaba, y cuando vine a Madrid empecé a jugar al fútbol con un equipo regional y conocí a la que hoy es mi mujer, Begoña Reñones, que era auxiliar de mesa, y empecé a ir a los partidos de baloncesto, sobre todo de categorías inferiores, y después hicimos juntos el curso de árbitros y empezamos los dos a arbitrar aquí en Madrid en las categorías inferiores, y desde ahí pues hasta ahora. Estos han sido mis inicios. ¿Cómo recuerdas esos primeros partidos ya una vez hecho el curso de árbitro y que vas a pitar tus primeros partidos en Madrid? Pues con mucha ilusión, estamos siempre esperando. Nosotros los viernes íbamos al comité de árbitros a recoger los partidos y ahí te entregaban unos papeles donde ponía el partido que arbitrabas ese fin de semana o los partidos, y vivías con verdadera ilusión el llegar el viernes para ver qué partidos ibas a arbitrar.
Entonces era una afición, porque el árbitro es por afición, desde luego, una afición bastante fuerte y estaba siempre deseando que llegase el fin de semana para poder arbitrar. ¿Cómo son esos cursos de árbitros? Tú has visto, bueno, desde el que hiciste hasta los cursos que se hacen actualmente, ¿qué se habla, qué se enseña y sobre todo qué mensaje se les da a los árbitros, sobre todo que están empezando y que se deciden por el mundo del arbitraje? Pues los cursos es como todo en la vida, se intenta, y sobre todo en este caso, lo que se hace en los cursos básicamente es enseñar el reglamento, hablar del reglamento y después pues hacer algunas clases prácticas, pero todo esto es, al final el árbitro donde va aprendiendo es cuando ya empieza a arbitrar partidos, porque el curso todo es mucha teoría y la práctica pues al final no deja de ser un simulacro. Cuando de verdad empiezas a desarrollarte, empiezas a aprender, es con los partidos, con el día a día y en la mejora continua en la que el árbitro está desde que empieza durante toda su carrera arbitral. Mucha gente que se sabe las manías de su jugador favorito, las manías incluso de los entrenadores, pero también los árbitros tienen, o en tu caso, ¿tenías alguna manía arbitrando o antes de arbitrar o algo para prepararte los partidos? Sí, sobre todo de concentración. Yo decía una cosa que era cuando llegaba al vestuario, sacaba siempre y colocaba la ropa de la misma forma y me vestía siempre también de la misma manera. Empezaba siempre por lo mismo y terminaba por lo mismo. Calentaba sin ponerme la camiseta siempre y era lo último que hacía era ponerme la camiseta para salir y el silbato para salir al campo. Entonces era una rutina continua en cada partido, siempre haciendo lo mismo. ¿Y qué supone para alguien que apuesta dentro del baloncesto por el arbitraje terminar quemando etapas y poder llegar a una liga como es la ACB, una liga reconocida en todo el mundo y ser uno de los árbitros de mayor nivel de esta liga? Pues es una satisfacción muy grande. No tenemos que olvidar que cuesta mucho. Es lo mismo que los jugadores. Arbitrar empiezan muchos árbitros en categorías inferiores con mucha afición y no todos pueden tener pues digamos la suerte o la satisfacción que hemos tenido los que hemos podido llegar a las ligas profesionales, pero desde luego para nosotros el ir quemando etapas, poder ir ascendiendo cada vez, arbitrando partidos de más de compromiso, llegar a la liga profesional, arbitrar finales de liga, finales de la Copa del Rey o llegar a las ligas también internacionales, pues por supuesto son satisfacciones una detrás de otra muy grandes. ¿Cómo era tu etapa inicial como árbitro profesional, el trato con entrenadores, con jugadores? No sé si ves mucho cambio del que hay actualmente, pero me gustaría saber sobre todo esos primeros años en ACB, cómo era el trato de los árbitros con jugadores y entrenadores. Ha cambiado muchísimo. Al haberse profesionalizado todo esto ya hay que tener mucho cuidado con las relaciones. Están demasiado pendientes de las relaciones que pueda tener un árbitro con algún jugador, con algún entrenador o con algún club, que no digo que no tenga que ser así, pero al principio, como era todo un poquito más altruista, digamos que la relación con los jugadores y con los entrenadores era más cercana. Incluso después de los partidos, algunas veces nos íbamos a cenar con los entrenadores o si salíamos a tomar alguna copa en las ciudades donde arbitrábamos, coincidíamos con los jugadores, pues lo hacíamos conjuntamente con ellos. Todo esto se ha perdido bastante desde que se ha profesionalizado totalmente el baloncesto y ahora la relación es cordial, por supuesto, pero no es tan cercana como era anteriormente. Y se ha ido profesionalizando todo, como dices. ¿Has notado que hay más presión alrededor del juego en tus últimos años como árbitro? Sí, muchísima más, pero más que en el juego es de fuera del juego, o sea, de fuera de la cancha. La presión la puedes sentir por los espectadores, pero bueno, esa presión ya estás acostumbrado a ella y es cada semana la misma, pero sí que las presiones que se ejercen o que se intentan ejercer desde fuera, desde luego hace 30 años no tiene nada que ver con lo que es en la actualidad. ¿Y una anécdota que nos puedas contar de tus años como árbitro en la máxima categoría? No sé, alguna... ¿Con jugadores o incluso con otros compañeros árbitros? Mira, por ejemplo, una anécdota muy graciosa que, sabes que hay unos jugadores de la antigua Yugoslavia, uno serbio y otro croata, que jugaron en España, que uno se llama Tarlak y otro Tabak. Entonces, un día arbitrando a Tabak me confundí, entonces cuando hablé con él le dije, oiga, señor Tarlak, y me dice, perdón, señor Ramos, señor Tabak. Lo siento,
fue un lapsus. Ahora es muy común oír a los entrenadores prácticamente que dan los tiempos muertos en inglés. Bueno, aquí en España en la Liga CB, no sé si vosotros también ha habido casos de árbitros que al final os habéis tenido que comunicar con los jugadores en inglés o habéis podido seguir normalmente vuestro trabajo con español. Intentamos hacerlo en castellano, lo que pasa es que hay algunos jugadores que cuando vienen a la liga, o incluso algunos que llevan mucho tiempo en la liga, que no hablan ni una palabra de español, y entonces lo que intentamos y tenemos que comunicarnos con ellos para algo, o bien decirle a un compañero que le diga, le transmita lo que queremos decirle, o directamente a él si manejas un poquito el inglés se habla con él en inglés, porque de hecho lo que hacemos en las competiciones internacionales, entonces pues no hay ningún problema. Si tú sabes que el jugador no habla castellano, pues se le habla en inglés y no hay ningún problema. Decías de las competiciones internacionales, ya no es solo ACB, sino que fuiste un paso más y llegaste a esas competiciones. ¿Cuál de todas ha sido la que más te ha marcado después de haberte retirado y ver todos los partidos que has pitado y luego decir, me quedo con esta competición? Hombre, sobre todo la Euroliga, que ha sido ya, digamos, una concentración de los mejores equipos de cada país. Entonces, los 5 años, que son mis últimos 5 años, antes de retirarme, que estuve en la Euroliga, pues disfruté muchísimo arbitrando partidos internacionales. Y luego después los campeonatos de Europa de selecciones. Son las 3 competiciones en las que también más he disfrutado. En el momento que te retiraste, figurabas como el árbitro con más partidos de la Liga CB. No sé qué supone eso para ti, porque son más de 600 partidos arbitrados en la máxima categoría. Pues una alegría más, sobre todo el día que batí el récord. El récord lo batí en Valencia, se llamaba entonces Pamesa Baskonia, y yo aquel día arbitré mi partido número 615 y el récord lo tenía Betancourt con 614. Entonces pues lo celebramos incluso después del partido, tuve que invitar a mis compañeros. El Pamesa tuvo el detalle de regalarme el balón del partido, que lo conservo en mi casa entre los trofeos y uno de los trofeos más preciados que tengo. ¿Conservas relación con muchos árbitros de tu etapa como árbitro? ¿Os vais viendo, vais comentando cómo está el baloncesto de arbitraje actualmente? Sí, sobre todo con los de mi época aquí de Madrid. Nosotros teníamos la costumbre de cenar un grupo de árbitros de aquella época una vez al mes y no hemos dejado de cenar, continuamos cenando un lunes de cada mes, nos seguimos juntando aquí en Madrid con Ballesteros, Sancha, Romero, Redondo, bueno, los Sanchas, los dos Sanchas, y seguimos todavía viendo, mantenemos la relación y seguimos comentando un poco cómo vemos el arbitraje, incluso los partidos que vemos, porque algunos ven más partidos, otros menos, pero vamos comentando un poco cómo va la competición, siempre dedicamos algún rato de la cena a charlar un poco de todo eso. ¿Y pitabas más técnicas en tus primeros años como árbitro ACB o ya como árbitro veterano y consagrado en la competición? No, yo más técnicas, más que en la ACB, antes de la ACB. Yo creo en mi etapa de categorías inferiores, sobre todo en tercera y en segunda división, yo creo que fueron los años que un poquito más desfogado estaba. Luego yo creo que te vas asentando con los años y después también la gente te conoce y muchas veces pues solo con una palabra no necesitas nada más, no necesitas de técnicas. ¿Qué partidos son los que eran más difíciles de pitar? No sé si estos que dices de segunda o tercera división o finales de Copa del Rey, no sé qué partidos era más complicado para... Hombre, en las categorías inferiores, sobre todo la tercera división que teníamos aquí en Madrid, antes de existir la primera B, que yo arbitré en aquella tercera división, en aquella segunda división, era bastante complicado para nosotros porque también teníamos una falta de conocimientos y digamos, de veteranía, nos faltaban tablas. Entonces nos resultaban bastante difíciles. Y en la Liga, me quedo duda cabe, sobre todo por la trascendencia, por la importancia que se le da las finales de la Copa del Rey, las finales de Liga, algunos playoffs, aunque también los partidos de descenso, cuando se jugaba los playoffs de descenso, eran unos partidos dramáticos a vida o muerte, que la gente tenía los nervios a flor de piel. Eran unos partidos en los que había que tener la concentración y la cabeza muy fría para poder sacarlos adelante. ¿Qué jugador de los muchísimos que has arbitrado ha sido el que, no sé si tu favorito o el que más te haya gustado de ver, de poder verlo en primera persona y arbitrar los partidos que jugaba? Ha habido muchos.
ten en cuenta que hemos cogido la época más dorada del baloncesto, entonces hay muchísimos jugadores, o sea, te nombro unos cuantos y me dejaría un montón, porque pues yo he tenido la gran suerte de poder arbitrar pues, Fernando Martín, que en paz descanse, Dražen Petrovic, Kukoc, Reyes, Raúl López, Chacho Rodríguez, Garbajosa, Navarro, Epi, Solozábal, Carmelo Cabrera, Corbalán, o sea, no sé, de verdad, perdonar, no puedo nombrar, ha habido tantos buenos jugadores con los que he disfrutado cada semana que tendría que estar exprimiéndome la cabeza y media hora nombrándotelos. Y aunque esté el árbitro ahí en primera persona en los partidos y estés al final a todas las acciones del juego, luego después, cuando se vuelven a ver los partidos, hay cosas que te das cuenta que realmente no has visto de un partido, pues bueno, al final con la televisión una reacción de un entrenador o alguna cosa, o cómo veíais esos partidos después de haber visto. Por supuesto, luego cuando los ves y los analizas, pues hay cosas que dices, ¿cómo puedo no haber visto esto? Lo que ocurre es que también la televisión traiciona mucho en las jugadas y en las repeticiones para el árbitro, porque tú estás viendo un partido y ves una repetición y dices, ¿cómo no ha visto esto el árbitro? Pues hay que ponerse en cuál es la cámara que tiene el árbitro en ese momento para ver, a lo mejor la visión tuya no es la ideal en ese momento, no estabas bien situado y resulta que por esa situación no has podido ver una acción muy clara que se ve en una cámara de televisión, en una repetición que se ve nítidamente cómo ha ocurrido. Y dices, ¿cómo no he visto esto? Pues posiblemente porque no estabas bien situado y te ha tapado un jugador, ha pasado algo para no poder verlo. Cuando estás de espectador pasa algunas veces que ves y luego cuando analizas, también nosotros analizamos el por qué no se ha arbitrado. Y si ves que estabas mal colocado, pues hay que corregir posiciones para poder ver esas situaciones. Pero sí que pasa muchas veces. Porque hay veces que criticamos mucho aquí en la Liga CB o categorías inferiores las labores arbitrales, pero bueno, tú como árbitro lo verás más en perspectiva, que los árbitros españoles y en general en las últimas generaciones y anteriores están muy bien reconocidos en Europa y como dices, hay muchos pitando Euroliga y competiciones internacionales, sin embargo aquí tenemos otra imagen diferente de ellos. El árbitro es la parte débil del juego, es la que todo el mundo recurre incluso algunas veces para justificar errores y los árbitros, desgraciadamente y tristemente, se equivocan en todos los partidos y se van a seguir equivocando, porque es imposible ser perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se magnifica, sobre todo si el partido es muy igualado, acaba muy igualado de puntos, siempre se magnifican más los errores del árbitro que si el partido acaba con 20 o 30 puntos de diferencia. Desde luego, el árbitro es autocrítico de por sí y da igual que el partido sea de 10, de 15, de 20 puntos, cuando ve el partido lo ve para intentar corregir los errores, da igual, ya digo, el resultado o la importancia del partido, en todos intentamos corregir los errores, pero en todos los partidos se van a producir errores y es el chivo expiatorio muchas veces de estas situaciones. Actualmente, aunque estés retirado del arbitraje, ¿te siguen llamando para preguntarte cosas o para charlas y demás con árbitros, ya sea de ACB o de federación? ¿O ahora mismo en qué punto estás? ¿Cuál es tu relación ahora mismo con el arbitraje? Ahora estoy en un punto de desintoxicación total del arbitraje, porque han sido 30 años continuos en el baloncesto profesional, tanto arbitrando como en la dirección técnica de la liga, y entonces necesitas tomar distancia de estas cosas y bueno, pero bueno, de vez en cuando hablo con algunos compañeros que están dentro de este mundillo todavía, algunos arbitrando y otros en otras labores, y sí que hablamos de arbitraje, como no puede ser de otra manera, y hacer, es que estoy un poco apático para hacer cosas. Escribo alguna cosa que me han pedido y ahora sí que este año, en el mes de diciembre, voy a participar en un proyecto con una ONG y vamos a hacer un clinic para árbitros en Etiopía. Vamos a hacer para los 60 mejores árbitros del país y bueno, lo ha organizado esta ONG y voy yo a impartir el clinic a Etiopía. Hablabas de la labor como director técnico del Departamento de Arbitraje de la ACB, después de más de 20 años arbitrando, prácticamente 10 años como director técnico. ¿Qué hace el director técnico de arbitraje de la ACB? Porque si a los árbitros, digamos, les conocemos, entre comillas, poco, prácticamente al director técnico no le ubicamos. ¿Y cuál es su día a día y su trabajo con los árbitros? Pues es una labor que es diaria y casi tienes la cabeza en esto las 24 horas, porque hay que
Primero, hay que preparar designaciones de los partidos en función de los árbitros, del nivel y de la forma de cada árbitro. Hay que ir colocando y designar los partidos. Después hay que estar pendientes y revisar todos los partidos. Hay que mandarles unos informes a los árbitros con las situaciones que se han producido en el partido que tienen que corregir. Hay que preparar clinic, hay que hacer algunos informes a algunos clubes que piden informes del partido de por qué estas situaciones se han arbitrado de esta o cual manera. Hay que darle una explicación técnica de por qué se ha hecho todo eso. Entonces es una labor continua, no se para de trabajar y muy, muy importante, y sobre todo de un trabajo muy, 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 muy fuerte. Estamos hablando muchísimo del baloncesto profesional y de ese baloncesto ACB, pero bueno, al principio en ese suspenso mencionabas a los padres. Quería que ahora aprovechásemos para hablar. En Cuna de Talento siempre nos gusta fijarnos pues, en todos esos jóvenes que están empezando el baloncesto, sea en el ámbito que sea, en esos árbitros jóvenes, en esos partidos de pequeños, ahora ya dejando de ser árbitro, cuando vas a esos partidos o has ido en estos últimos años, ¿qué te encuentras en general de los árbitros jóvenes y cómo les vas viendo? Yo les veo con mucha afición y sobre todo hay talento en el arbitraje, en los jóvenes. Ahora hay mucho más medios. Nosotros los partidos en televisión se veía uno a la semana, no había vídeos para analizar cuando empezamos, cuando terminamos. Ya veíamos todos. Entonces ellos tienen ahora muchísimos medios, incluso en los comités locales, que nosotros de categorías inferiores no veíamos partidos grabados. Ahora se graban partidos todas las semanas. Hay incluso clubes que en sus televisiones ponen partidos de categorías inferiores. Entonces los árbitros tienen muchos medios para ir mejorando, y de hecho lo hacen. Trabajan mucho más y tienen a su disposición pues unos medios que nosotros no teníamos, y hay mucha afición, y hay ahora mismo afortunadamente bastantes árbitros en categorías inferiores. Ha habido unos años que ha habido una crisis que la gente lo dejaba y le costaba seguir, pero ahora afortunadamente yo veo muchos chicos por ahí, porque veo partidos, veo algunos partidos sobre todo de categorías inferiores. Tengo un hijo entrenador y bueno, voy de vez en cuando a verlos, y otros en los colegios al lado de casa, y hay una afición bastante grande ahora, afortunadamente. Y ahora centrándolo en el trabajo de esos árbitros jóvenes que empiezan a pitar en prebenjamín, en benjamín, en alevines, que suele ser en colegios pequeños o en patios de colegio, y que tienen a los padres muy encima, ¿qué se les dice a los árbitros que empiezan, sobre todo para que se abstraigan un poco de ese ambiente que siempre puede encontrarse algún padre como estos que estamos diciendo, que bueno, suelta cosas por la boca inapropiadas, por un lado por el juego y luego por el árbitro y por su hijo? Pues se les dice pues, que intenten disfrutar y que intenten aprovechar los partidos para ir aprendiendo. Tenemos que pensar que los niños en categorías inferiores están aprendiendo a jugar al baloncesto y van desarrollándose, y cada día van haciendo pues cositas. Los ves de principio de temporada, los ves en el mes de febrero y no parecen los mismos equipos con los entrenamientos y los partidos que van llevando. Lo mismo ocurre con los árbitros. Tenemos que pensar que los árbitros que empiezan arbitran a los chavales que empiezan. Luego están igual que ellos en el sentido del nivel que tienen. Tienen un nivel bajo de arbitraje, igual que los chicos tienen un nivel bajo de juego. Y a fuerza de partidos ellos irán aprendiendo y cada día lo harán mejor. Entonces nosotros lo que le decimos es que no se desesperen, que tengan paciencia, que sigan teniendo afición, si les gusta que sigan adelante, que sigan arbitrando, y que no les importe si se meten con ellos el fin de semana, porque es una cosa consustancial con el arbitraje, que sigan adelante y que sigan progresando, y en unos años seguro que cada vez se van metiendo menos con ellos, porque cada vez están más formados y tienen mejores conocimientos. Y aprovechando que te tenemos aquí en Cuna de Talentos en la televisión, para todos los clubes, entrenadores y bueno, también por un lado para los padres, ¿qué aconsejarías, pero sobre todo a padres que llevan a sus chicos a los clubes y a los entrenadores, qué mensaje les deben dar a sus jugadores y en las charlas previas a temporada a los padres para evitar este tipo de situaciones? Yo creo que es muy importante que el entrenador se reúna, igual que se reúne con los niños todos los días para entrenar y tiene charlas con ellos. Es muy importante que reúna a los padres y tenga también una charla con ellos, que le explique un poco cuáles son los objetivos del equipo, que entiendan que están en categorías de formación y que los chicos
unos van a jugar más, otros un poco menos, pues dependiendo de la categoría, y sobre todo también hacerles entender que el árbitro también va a aprender a esos partidos, porque lógicamente esos árbitros son árbitros con poca experiencia, los que van a ir a arbitrar a los jugadores con poca experiencia, entonces que tienen que hacer llevadero también al árbitro del partido. Igual que no dejen que animen a los jugadores, yo les digo que animen a los chicos, que les animen, no que les tampoco se dediquen a criticarlos o a decirles lo que tienen que hacer. También es importante que los entrenadores le transmitan a los padres que el entrenador es él y es el que dice al jugador si tiene que tirar, tiene que pasar o qué es lo que tiene que hacer. Ves a padres dando vueltas alrededor del campo detrás de su hijo diciéndole pasa, tira, dándole instrucciones que a lo mejor son contrarias a lo que el entrenador quiere en ese momento. Esto es un juego de equipo y el entrenador es el que es la persona responsable de la formación de los jugadores. El padre es el responsable de la formación personal de los niños, pero de la formación baloncetística es el entrenador. Entonces, él es el que tiene que dar las instrucciones y los padres lo que tienen que hacer, yo siempre digo, es animar, comprarles zapatillas a los niños y llevarlos todos los días a entrenar y los sábados y domingos madrugar y ir a los partidos. Es lo que nos ha tocado a los padres cuando nuestros hijos nos juegan de pequeños. Y además con ilusión. Y sobre todo preguntarle al chico cuando termina qué tal, te lo has pasado bien, y si se lo ha pasado muy bien, pues tú te sientes satisfecho de que tu hijo ha pasado una buena mañana y cuando va a entrenar también, está con sus amigos y se lo pasa bien. Y ese es el objetivo de los padres, que los niños disfruten y aprendan. ¿Cómo es esa conversación de padre a hijo, en este caso la tuya con tu hijo, el padre árbitro, el hijo entrenador? ¿Cómo son en las conversaciones cuando os ponéis a hablar de los partidos de tu hijo o de partidos de ACB o de selección en casa? Mis hijos, como desde pequeños, han oído el mismo discurso. Yo cuando voy a verlos, puedo decirte que son muy respetuosos con los árbitros, porque es que yo iba a los partidos, yo jamás, los entrenadores de mis hijos pueden decir, yo jamás he hablado con un entrenador de mi hijo si jugaba más, jugaba menos, si el ejercicio que le hacía era mejor o peor. Yo he ido a ver los partidos, a animar, he saludado al entrenador, he mantenido una relación cordial con él, porque muchas veces los conocía, incluso entrenadores a los que yo también arbitraba en otros equipos, y jamás me he metido en lo que tiene que hacer el niño. Y ellos les he exigido, desde que jugaban, en respetar a los árbitros. Y si yo veía que algún día tenían algún gesto con algún árbitro en un partido, que lógicamente hay momentos en los que puedes tenerlo también, y mis hijos también lo han tenido, el primero que les castigaba era yo. Aparte de lo que les dijese el entrenador, el tema del castigo por el comportamiento con los árbitros lo llevaba yo directamente. El del juego no, ese era para el entrenador, pero el de los árbitros, sí, además del entrenador, también ejercía yo, en este caso, de padre árbitro, para que tuviesen un comportamiento respetuoso. Yo te puedo decir que voy a ver ahora tengo un hijo que entrena, el otro no entrena, que no tiene tiempo, pero puede estar enfadado por dentro que porque no le haya gustado el arbitraje. Yo te puedo asegurar que mi hijo no hace ningún mal gesto a los árbitros y en cuanto acaba el partido se va a saludar a los árbitros, gane, pierda, le haya gustado el arbitraje o le haya dejado de gustar. Y luego cuando digamos, tiene esta actitud que es la que deben tener los entrenadores, y cuando vais a casa, si has visto algún partido, ¿comentáis algunas de las situaciones del juego o eso ya se queda un poco Sí, yo algunas veces sí que le comento alguna cosa durante el partido, no, ¿eh? Algunas veces estoy tentado en algún partido porque ves la dinámica que va cogiendo, yo qué sé, por un ejemplo, estaba un día jugando un partido y no hacían nada más que tirar triples y no metían nada. Y tiene jugadores altos. Y estuve tentado incluso de bajar en el descanso y decirle, bueno, pero dejar de tirar tanto triple, jugar un poquito por dentro. Pero yo me abstengo porque él tiene su planteamiento y él es el entrenador. Otra cosa es que después del partido, que le espero y tal, pues comentamos y sí que a él a lo mejor sí que se lo digo. Oye, pues ha habido un rato y yo les pongo mi punto de vista y él me da sus razones de por qué no he hecho tal cual cosa. Por supuesto que de entrenar sabe él más que yo. Pero bueno, yo he visto muchos partidos y de dirección de equipos sí que he visto muchas cosas, y he visto muchas situaciones y he visto cómo se han resuelto, ¿no? Entonces en eso sí que tengo experiencia. Pues Mateo Ramos, muchísimas gracias por este rato en Cuna de Talentos, hablando de baloncesto y de esa labor tan importante como es la del arbitraje. Gracias a vosotros. Y gracias a todos vosotros por seguir en Cuna de Talentos. Ya sabéis, hoy hemos tenido a Mateo Ramos. Seguid pendientes de Cuna de Talentos.